recuerdo cuando apenas estaba conociendo y tu trabajo, hace como 10 años, que estaba leyendo el tomo 4 del colapso de Accidente, sobre Neville Chamberlain. Sobre el apaciguamiento. El apaciguamiento, ¿no? Y me acuerdo que empieza describiendo cómo en este libro de William Shirer, o Shirer, no sé cómo se pronuncia. Shirer. De Rise and Fall, la subida y la caída del en español lo traducen como el auge y caída del Tercer Reich. The Rise and Fall del Tercer Reich, ¿no? El auge y la caída del Tercer Reich. Y al tomar esta parte del apaciguamiento, donde nosotros... Pero explícanos qué es el apaciguamiento. El apaciguamiento es la etapa donde, de 1933 a 1939, donde estaba Hitler en el poder. Hitler subió al poder en Alemania como canciller en 1933, y en ese momento pues todavía no empezaba la guerra tal cual, ¿no? Entonces hubo ese momento, en lo que se denomina el inicio de la Segunda Guerra Mundial fue cuando invade Polonia en el 39. Entonces la política de Inglaterra en ese momento del 33, pues a ver, Hitler estaba hablando en voz alta sobre lo que quería decir, ¿no? Y Mein Kampf se publicó en el 26, si mal no recuerdo, algo por 24, creo. 24, ¿no? Pero, o sea, muchos años antes de que suba al poder, no fue algo, no estaba escondiendo sus intenciones Hitler. Y entonces lo que llaman el apaciguamiento es esta etapa le llaman apaciguamiento a la postura o la forma de gobernar, cómo enfrentó o cómo manejó a Hitler, especialmente Inglaterra, los países aliados, en este momento antes de que empiece la guerra. Y es obvio, viéndolo para atrás, ¿no? Y a lo mejor en ese momento también para alguien que está abriendo los ojos, pero viéndolo para atrás es muy claro, y eso nadie te lo trata de defender, que obviamente fue un pésimo camino a seguir, ¿no? Si lo que querías hacer era defender la sociedad occidental y a Inglaterra, Francia, Estados Unidos, todos los valores, obviamente el camino que se siguió en ese momento, del 33 al 39, que no se enfrentó a Hitler directamente, pues llevó a la Segunda Guerra Mundial y a todas las catástrofes que conocemos. Bueno, ahora, pero para ser muy francos, fue mucho peor que no enfrentarse a Hitler. Cada vez que Hitler hacía un berrinche y exigía alguna cosa, se la daban. Entonces, cuando reocupó Renania, ok, no hay problema. Y eso debió haber sido razón para atacar a Alemania, porque se supone que esa zona estaba desmilitarizada. Cuando se comió a Austria, le dieron chance. Cuando se comió Checoslovaquia, le dieron Checoslovaquia en charola de plata. O sea, le daban todo lo que él exigía, su rearme, todo se lo permitieron, ¿no? Entonces, los historiadores han llamado esto apaciguamiento, porque la interpretación que le dan es que los gobernantes occidentales supuestamente estaban muy interesados en preservar la paz, y entonces, como veían que Hitler andaba un poco loco, dijeron, bueno, está haciendo muchos berrinches, le vamos a dar lo que está pidiendo para que se calme y así nos evitamos una guerra, ya con eso se apacigua. Pero esa interpretación no puede sostenerse una vez que empiezas a investigar todo el contexto, porque resulta que Neville Chamberlain, que es la figura más importante de todo ese proceso del apaciguamiento, era un nazi. Eso se documentó a partir de los 80s. La ideología privada de Neville Chamberlain era el nazismo, y estaba muy enamorado de Adolfo Hitler, lo cual pues requiere que se reinterprete todo lo que pasó, en vez de describirlo como apaciguamiento por parte de líderes occidentales que están tratando de preservar la paz. La interpretación que toca, en mi opinión, y eso es lo que yo defiendo en el tomo 4 del colapso, es que estaban promoviendo a Hitler porque compartían su ideología y querían producir la Segunda Guerra Mundial. Y una vez que colocas eso en el contexto del eugenismo, que es el tomo 2 del colapso, todo tiene sentido, porque los gobernantes de Occidente todos eran líderes del movimiento eugenista, que es el movimiento que produjo el nazismo alemán. Y una vez que haces esas ligas, pues entonces la política ahora de posguerra tiene todo el sentido del mundo, porque a esos eugenistas nadie los quitó. Entonces, es perfectamente predecible que después de la Segunda Guerra Mundial, pues estarían poniendo en práctica políticas diseñadas para destruir el Estado judío. Total, pero regresando
un poquito al punto 4 y al tomo 4 y este argumento, es que nosotros, William Shirer, en este libro, que es uno de los libros más reconocidos, más estudiados en toda la academia. El más vendido. Sobre la Segunda Guerra Mundial y el gobierno de Hitler. Dice, o sea, es muy claro para cualquiera que lo estudia, incluido a Shirer, que dice que las políticas de Neville Chamberlain fueron para el detrimento de la población británica. Por eso nadie lo discute. Pero entonces lo que él dice es, se plantea esta pregunta en el libro, ¿cómo puede ser posible que actuó tantas veces en contra de sus intereses, ¿no? Y describe un error, y el siguiente error, y otro error, y te lo hace ver como que, pues, alguien que, pues, tenía un problema, o sea, era, pues, realmente... Un idiota. Un idiota, ¿no? Y entonces, o sea, básicamente la única alternativa que queda es pensar que esta persona, que es de las personas más poderosas del mundo... La más. ¿No? Llegó a ser ese lugar y es un idiota. Que una persona de a pie puedes darse cuenta de qué conviene hacer, o mínimo cuál no es el camino terrible a seguir, ¿no? No necesariamente es la mejor solución, pero cómo no me caigo al precipicio y él no lo puede ver, ¿no? Y pues trata de darle explicaciones y al final es paradojas que no se pueden explicar. Y es ahí un poco donde tú de repente, pues en el libro, que es un poco a mí donde me cayó el chip, que dices, bueno, ¿qué tal si a lo mejor la premisa está mal puesta? ¿Cómo un proceso científico normalmente es, oye, ¿cómo doy una teoría, una hipótesis sencilla que tenga la menor cantidad de supuestos para poder explicar muchas cosas y que todas cuadren con la teoría, con el modelo, ¿no? Y aquí este modelo de Shirer pues tenía un montón de paradojas que quedaban sin explicarse y tenía que darle una explicación a esta decisión y una explicación a esta decisión. Y de repente tú vienes y dices, ¿qué tal si a lo mejor había este supuesto de que sus intereses eran los intereses de la población británica, que ese supuesto no es válido? ¿Y qué tal si Shirer de verdad quería apoyar a Hitler? No, Chamberlain. Perdón, Chamberlain, me confundí. No, Shirer es el libro, está hablando el autor. de Chamberlain. Que Chamberlain de verdad quería apoyar a Hitler. Y de repente como que tomas eso le haces ese supuesto que por otro lado, como dices, por otras investigaciones tiene todo su fundamento, pero simplemente dices, bueno, te doy esto por bueno, y de repente todas las decisiones son consistentes, de repente todo hace sentido, ya no es un tonto, ya es una persona inteligente que está actuando con estrategia, pero sus intenciones no son las que parecen. Exacto. Y bueno, añadido a lo que estás diciendo, que me parece muy sensato, sobre todo por ser un resumen de lo que yo dije en el tomo 4, pero me gustaría añadir otro punto que es que cuando tú dices que la persona más poderosa del mundo, que era el caso de Neville Chamberlain y ahora de Donald Trump, cuando tú dices que la persona más poderosa del mundo no logra razonar sobre geopolítica y que todo lo que está haciendo es cometer errores porque es un idiota, produces una nueva paradoja, además de todas las que tú ya mencionaste, porque todas las actividades individuales de Chamberlain eran paradójicas, pero además de eso, cuando dices, este señor es un imbécil, el hombre más poderoso del mundo, pues generas una nueva paradoja que es, ahora, ¿cómo explicas que una persona tan estúpida se haya convertido en el hombre más poderoso del mundo? Eso no parece ser una buena teoría. O sea, uno pensaría, o sea, la teoría que parece más obvia es que la gente más poderosa del mundo, pues, es inteligente. Si no, ¿cómo son tan poderosos? Entonces, cuando tu supuesto base es decir que la gente que es mucho más poderosa que tú, es mucho más estúpida que tú, que no entiende todo lo que tú sí entiendes, pues creo que estás pecando de narcisismo, por un lado, y por otro lado, estás pecando estás cojeando de la pata del pensamiento crítico, porque, o está cojeando tu pensamiento crítico, más bien, porque nunca debes de iniciar un proceso teórico con un supuesto que tiene muy poca probabilidad. O sea, ¿cómo va a ser probable que la gente más poderosa del mundo sea increíblemente estúpida? Eso de entrada no es probable.